¿Alguna vez has sentido que la verdad sobre tu linaje no fue aniquilada, sino simplemente escondida? No fue borrada por completo, ni hecha polvo por los siglos. Fue colocada con astucia detrás de nombres alterados, de mapas torcidos, de rostros que no eran los tuyos. Te enseñaron a mirar hacia Roma para hallar lo sagrado, a Jerusalén para hallar la promesa, y al renacimiento para hallar la imagen de Dios. Pero esas puertas, aunque majestuosas, conducían al olvido, porque la puerta verdadera jamás estuvo allí, y fue en el año 2025 cuando la providencia rompió el silencio. No lo hizo en los tronos de Europa, ni en los archivos del Vaticano, ni en los museos que coleccionan los tesoros de los vencidos. Fue en un lugar olvidado por los diseñadores de las narrativas modernas. Irán, la antigua Persia, tierra de reyes que escucharon la voz de Yahweh sin ser de Israel. Allí se abrió una bóveda. No contenía oro ni lanzas, contenía memoria sellada. Entre los pliegues de antiguos rollos, preservados en la sombra durante siglos, se hallaban decretos imperiales, registros de censos, descripciones grabadas con la intención de perdurar. Allí estaba Israel, no como el mundo lo pinta hoy, sino como los ojos de los escribas persas lo vieron entonces. Piel como la noche tibia de Nubia, cabellos como raíces trenzadas, origen en la casa de Cus, descendientes de Etiopía, hijos del corazón africano. Esto no es teoría, no es disidencia, es revelación, una historia no destruida, sino cubierta, enterrada bajo capas de imperio, pintura sacra y liturgia colonizadora. Pero ahora la estamos desenterrando. Si alguna vez sentiste que la Biblia hablaba tu idioma sin que supieras por qué, si alguna vez el nombre Yahweh te hizo temblar sin explicación, si alguna vez te preguntaste por qué a tus ancestros les arrebataron sus nombres, su lengua, su sábado, su canción, entonces quédate, porque lo que estás por escuchar no es una clase de historia, es una resurrección de la memoria, y todo comenzó no en las catedrales de Occidente, sino en el lugar donde nadie pensó mirar, la antigua Irán. En los próximos minutos te mostraré el rollo que lo cambió todo, el que desenmascaró siglos de blanqueamiento y reescritura, el que describió al Israel antiguo tal como fue, negro, africano, profético. Y lo que dice no solo desafiará tus libros de historia, desafiará la manera en que ves tu reflejo, tu fe y tu identidad divina. Si te gusta lo que ves, dale al botón de suscribir y activa la campanita para ser el primero en enterarte. Parte 1. El testimonio del Oriente. Cuando Persia reveló los rostros del pacto, hubo un tiempo en que los ecos de la verdad no provenían de las torres del imperio, ni de los púlpitos encendidos por cruzadas, ni de los libros sancionados por reyes europeos. Vinieron, en cambio, desde el polvo antiguo del Oriente, desde archivos ocultos por siglos, donde escribas no buscaban el poder, sino la memoria. Corría el año del calendario moderno 2025, cuando el velo cayó. En el corazón de Irán, en los sótanos silenciosos de sus archivos nacionales, se liberaron documentos olvidados del mundo, rollos, edictos, listas de hombres sagrados y constructores. No llegaron con tambores ni titulares, pero los que los leyeron con oídos de espíritu, escucharon el murmullo de una historia que el mundo nunca debió olvidar. No eran parábolas, no eran visiones, eran registros. Escribas persas, sirviendo bajo Ciro el Grande, aquel que quebró a Babilonia sin derramar sangre, consignaron la existencia de un pueblo exiliado, un pueblo portador de una promesa antigua. Pero este pueblo no lucía como lo pintaron los vitrales góticos, no eran de mejillas rosadas ni cabellos de lino. No, sus rasgos eran otros, piel como el bronce abrasado del Nilo, cabellos como el algodón de las colinas de Cus, voces que hablaban como los reinos de Saba y Punt. El relato era claro, pero se cubrió con siglos de silencio. ¿Quién era Cus? La escritura lo dice, hijo de Cam, nieto de Noé. Sus hijos poblaron las tierras que hoy llaman Etiopía, Sudán, el Alto Egipto. No eran extranjeros para Israel, eran sus guardianes, sus soldados, sus profetas. Jeremías habló de ellos, Isaías los nombró. Moisés se casó con una cusita, y ahora los registros persas los mencionaban de nuevo. Un pergamino de guerra, fechado poco después de la caída de Babilonia, enumeraba sacerdotes y artesanos siendo enviados de regreso. Entre ellos, los hijos de Israel, descritos como
hombres de rostro oscuro, cabellos encrespados y lengua similar a la de los hijos de Punt. No había confusión. Era África Oriental la que se dibujaba con cada pluma. Más aún, un decreto olvidado, escrito por Dario el Sabio y preservado en ruinas de Susa, hablaba de un pueblo del pacto arrancado de las tierras de Cus y llevado al norte en cadenas. No eran simplemente cautivos babilonios, eran herederos del sur, descendientes de una promesa que cruzaba desiertos y selvas. Entonces la pregunta se impone: ¿por qué no se nos contó esto? Porque aquellos que tradujeron los rollos en los siglos de la Ilustración no eran meros académicos, eran emisarios del imperio, hombres que servían a coronas que edificaron su riqueza sobre la trata de cuerpos negros, sobre la cruz colocada encima del látigo. Si los israelitas eran africanos, ¿cómo justificar la colonización? ¿Cómo vender el relato de que la negritud era sinónimo de maldición? Por eso callaron los rollos. Pero uno de los pasajes más poderosos jamás pronunciados no pudo ser eliminado. Isaías 45:1. Así dice: a su ungido, a Ciro, cuya diestra yo tomé ungido. En hebreo, Mashiach, la misma palabra que siglos después se aplicaría al Salvador. ¿Qué hacía ese título en labios de un profeta dirigido a un rey extranjero, a un pagano? La respuesta era tan clara como desafiante. Ciro, el persa, fue escogido por el Altísimo no por su raza, ni por su religión, sino por su rol en liberar a un pueblo santo, un pueblo de piel oscura y destino eterno. El profeta continúa: por amor a Jacob, mi siervo, a Israel, mi escogido. No hay política allí, hay profecía, y los rollos no se detienen. Uno hallado en Prosepilus habla de los cantores de Yahweh, cuyos himnos se entretejían con las melodías antiguas de madres cusitas. Cantaban en la lengua del sur, pero bendecían en el nombre del cielo. No era mera poesía, era la teología perdida, la que conectaba África con la alianza divina. Imagina ahora a un escriba persa, sentado bajo lámparas de aceite, observando a ese pueblo exiliado que reconstruía su templo y su alma. No eran extranjeros sin rostro, eran hombres y mujeres del sur, con piel como la noche sin luna y fe como el fuego sin fin. Sus cánticos, sus costumbres, sus rituales, todo era testimonio de que no venían del norte helénico, sino de la raíz africana de la promesa. Y entonces el giro se completa. El libro de Esdras, conservado en nuestras Biblias, dice que Ciro no solo liberó a los israelitas, sino que restauró su oro, sus utensilios sagrados, su templo. Pero lo que Esdras no dijo, los persas lo escribieron. Ellos eran negros, eran del sur, eran los hijos de Cus que caminaban con Yahweh. Entonces, ¿por qué cada ilustración moderna los pinta pálidos, con cabellos como hilos de trigo y ojos del color del hielo? Porque aceptar su verdadero rostro es romper con siglos de supremacía cultural. Porque si el Israel antiguo era negro, entonces la santidad tiene la textura de tu cabello. Entonces la salvación huele a incienso de Nubia. Entonces la imagen de Dios no se aloja en Europa, sino en los huesos de tu abuela, en la sangre de tu bisabuelo, en el canto que tus antepasados entonaron en cadenas, sin olvidar a Yahweh. Y apenas comenzamos, porque en el próximo capítulo descorreremos el velo sobre el gran encubrimiento visual. Cómo la piel de los profetas fue blanqueada por el arte del Renacimiento, cómo el Cristo africano fue reemplazado por un ídolo europeo, y cómo la imagen de lo sagrado fue deformada para justificar imperios. Quédate, porque lo que Persia vio con claridad, el mundo lo quiso esconder, pero tú lo recordarás. Parte 2. Cuando Dios se volvió blanco. En los días en que el imperio se erguía sobre columnas de mármol y se hablaba latín en los palacios, una decisión fue tomada en las sombras del trono, no con espadas, sino con pinceles. No se trató de una guerra de armas, sino de imágenes. Y fue así como, lentamente, el rostro de Dios cambió. Hubo un tiempo en que los santos tenían la piel del sol y el cabello como la lana de los corderos salvajes. Un tiempo en que los profetas eran morenos como la tierra etíope y hablaban con la voz de los desiertos africanos. Pero en los siglos de dominio occidental, cuando los reyes necesitaban una fe que se pareciera a sus rostros,
comenzó un silencioso acto de alquimia visual, la transformación de lo divino en lo blanco. Esto no sucedió en un día, ni en un solo imperio. Fue un trabajo milenario, paciente, meticuloso. Comenzó con Constantino, emperador de Roma, quien no solo legalizó el cristianismo, sino que lo ató al poder del Estado. Ya no era la fe de los perseguidos, sino el estandarte del imperio. Y cuando Roma adoptó la cruz, también adoptó el control sobre su forma. Así, la historia que antes hablaba desde Jerusalén y Etiopía, empezó a ser contada desde Florencia y París. El rostro de Jesús fue el primero en cambiar. Donde antes fue visto como un hombre de piel oscura, de ojos ardientes y cabellos crespos, ahora fue pintado como un joven europeo, de pómulos altos, tez nibia y cabellos como lino dorado. En las iglesias de Europa, el Mesías dejó de parecerse a los hijos de Cus para reflejar a los hijos del norte. Fue una sutil coronación. Si Jesús era como ellos, entonces Dios también les pertenecía. Pero los registros más antiguos cuentan otra historia. En las cavernas de Etiopía, en las paredes de Nubia, en los manuscritos coptos de Egipto, Jesús no era blanco, era moreno. En algunas pinturas, su piel es de un marrón profundo, su cabello rizado como raíces apretadas. Sus apóstoles tenían narices anchas, labios gruesos, miradas intensas. No eran hijos de Roma, sino hermanos de África. A su alrededor, mujeres y hombres vestían túnicas sencillas, y el fondo no era una catedral gótica, sino el polvo de tierras áridas, entre acacias y tamarindos. Incluso los primeros cristianos de Italia lo sabían. En el siglo III después del Mesías, antes de que el catolicismo fuera doctrina imperial, una estatua fue esculpida en el sur de la península. Mostraba a un hombre robusto, de cabello corto y rizado, con la nariz ancha y el rostro amplio. Su mirada no era de dominio, sino de compasión. Era Jesús, y no era blanco. ¿Qué sucedió entonces? Durante siglos, el arte fue el campo de batalla más silencioso del alma. Con cada pintura, con cada escultura, con cada mosaico, se fue consolidando una nueva narrativa, la de un Dios europeo, porque en los palacios y catedrales del Renacimiento, la verdad no servía a la corona. Lo que servía era una imagen de poder. Mira, por ejemplo, la obra de Leonardo da Vinci, La Última Cena. Allí no hay desierto, ni piel tostada, ni sombras del sur. Solo un Jesús pálido, rodeado de discípulos igualmente claros, sentados en lo que parece un banquete italiano. No es una cena en Jerusalén, sino en Florencia, y ese desvío no es casual. Es una reescritura visual que sirvió para justificar siglos de supremacía espiritual y después esclavitud física. Porque si Dios se parecía al hombre blanco, entonces el hombre blanco tenía derecho divino. ¿Y qué mejor justificación para conquistar tierras, romper cuerpos y borrar culturas? Aquí entra la colonización. Los imperios de Europa cruzaron los mares no solo con espadas y pólvora, sino con imágenes. Cuando los misioneros llegaron a África, no solo predicaron sermones, trajeron cuadros, libros ilustrados, estatuas. En todas ellas Jesús era rubio, Moisés blanco, los profetas europeos. Así, antes de que las cadenas ataran los tobillos, las imágenes encadenaron la mente. Pero detente y piensa en Moisés. La Escritura dice que fue criado como príncipe en Egipto, confundido con un egipcio por los madianitas. ¿Y cómo eran los egipcios de la antigüedad? Piel de cobre, cabello rizado, ojos oscuros. Los relieves y frescos los muestran con rasgos que hoy llamaríamos africanos. Entonces, si Moisés era confundido por egipcio, ¿cómo puede ser retratado como un hombre europeo? Sin embargo, el cine nos ha dado un Moisés blanco una y otra vez. Charlton Heston, Christian Bale, Liam Neeson. Los rostros cambian, pero el color permanece. No por error, sino por propósito. Porque si Moisés era negro, entonces la narrativa de supremacía se tambalea. Y el golpe final vino con la Biblia misma. Aunque no ofrece una descripción detallada de Jesús, el libro del Apocalipsis nos da una imagen poderosa. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como lana.
y sus pies como bronce bruñido, como si ardieran en un horno. Cabello como lana, pies como bronce al fuego. ¿Qué otra cosa describe esto sino la textura africana y el tono moreno? Sin embargo, esta descripción es ignorada en los altares y vitrales. ¿Por qué? Porque aceptar a un Mesías africano es reconocer que la raíz del evangelio es negra, y eso no encajaba en la teología del imperio. Así se blanqueó a Dios, no para rendirle honor, sino para usarlo, no para adorarlo, sino para justificar reyes, cruzadas, colonias y cadenas. Se blanqueó a Dios para borrar a sus verdaderos hijos, porque si el Creador es blanco, entonces el hombre negro, hecho también a imagen divina, debía ser sometido o ignorado. Se alteró la imagen para alterar el alma. Pero los antiguos no olvidaron. En Persia, en los rollos que escaparon a la censura del Vaticano, en las bóvedas que sobrevivieron a las guerras de Europa, los registros aún hablan de israelitas de piel oscura, herederos de Cus, habitantes de tierras que hoy llamamos África. Su Dios no tenía un rostro europeo. Tenía la voz de los ríos del Nilo, la fuerza de los tambores de Nubia y la sabiduría de los ancianos de Saba. Entonces, ¿qué hacemos ahora con esta verdad? La restauramos, no para destruir, sino para sanar, no para vengar, sino para recordar, porque redimir la imagen de Dios es redimir también a sus hijos olvidados. Es levantar del polvo a aquellos a quienes se les dijo que no eran parte. Es volver a vernos en el espejo del cielo y decir, sí, ahí está mi reflejo. El mundo conoció un evangelio deformado, adornado por el mármol y la mentira, pero ahora el polvo se sacude, los rollos se abren y la memoria regresa. No es herejía, es historia, no es revuelta, es restitución y apenas estamos comenzando. Parte 3. El susurro de lenguas antiguas, la red afroasiática. En los días donde los imperios nacían y caían como el viento sobre las arenas del desierto, había una lengua que no se enseñaba en las escuelas de los conquistadores, ni se inscribía en los archivos de Roma. Era hablada en las tiendas de los pastores, cantada por madres africanas al arrullo de sus hijos, escrita en los bordes de pergaminos sagrados. Era el idioma de Abraham, padre de muchas naciones, y no era griego, ni latín, ni ningún sonido europeo. Era hebreo. Pero el hebreo no era una isla aislada en el mar de los sonidos. No, era un río que brotaba de una fuente mucho más vasta, una red ancestral que unía continentes, pueblos y almas. Una red que los sabios modernos llaman la familia afroasiática. No se trata de un nombre dado al azar. Detente un momento y escucha con oídos antiguos. Afroasiática, África y Asia, entrelazadas como raíces de un mismo árbol. Lenguas nacidas del polvo de Etiopía, del resplandor del Nilo, del eco de los cedros en el Líbano y de las arenas que una vez acariciaron los pies de Moisés. Entre estas lenguas viven el hebreo, el amárico, el hausa, el árabe, el oromo, el somalí y muchas más, como estrellas del mismo firmamento lingüístico. ¿Pero qué significa esto? Significa que el hebreo, lengua de los profetas, comparte su sangre con las lenguas de los pueblos africanos que aún hoy alzan sus voces en cánticos antiguos. El amárico de Etiopía habla vida como Haiwet, al igual que el chaim de los hebreos. En hausa se dice rayuwa, en árabe ayat. Diferentes nombres, pero una misma melodía. Este lazo no es solo sonoro, va más profundo. Es un reflejo de alma, una herencia compartida en estructuras verbales, en la forma de ver el tiempo, en cómo se nombra el amor, la muerte, la justicia. Las lenguas no solo transmiten palabras, cargan con memorias, formas de pensar, caminos de fe. Y este camino no se dibuja desde Europa hacia el sur, sino desde África hacia el corazón de la revelación. Mira los altares, observa los símbolos. No solo escuches los ecos del idioma, contempla las huellas de lo sagrado. ¿Conoces el Arca del Pacto? Aquel cofre sagrado cubierto de oro, llevado en varas por los levitas de Israel, que guardaba las tablas entregadas por el Altísimo. Ahora viaja a Etiopía,
al corazón de las iglesias ortodoxas. Allí los fieles cargan el tabot, una réplica velada del arca, con danzas, con cantos, con una reverencia que no se improvisa. No lo tocan con manos comunes, no se expone a los ojos profanos, porque aún recuerdan. Y no termina allí. Mira las vestiduras. Los sacerdotes de Israel llevaban túnicas de lino fino, adornadas con granadas, con campanas, con piedras preciosas que representaban a las 12 tribus. Ahora cruza el continente. Mira los ropajes de los ancianos Yoruba, de los sabios Igbo, de los líderes espirituales de África Occidental. Verás reflejos, repeticiones, reminiscencias. No porque hayan copiado algo, sino porque jamás lo olvidaron. Y como si el eco de la verdad no bastara, escuchemos ahora un testimonio sellado en la tinta de los imperios. Un escriba de la corte del gran Darío de Persia escribió hace más de 2500 años: los sacerdotes de la casa de Yao llevan pieles de leopardos manchados y bailan como los cusitas lo hacen cuando llaman a la tormenta. Golpean tambores no con violencia, sino con ritmo, y sus oraciones son como los vientos de las tierras del sur. Detente, medita. ¿Qué veías tú cuando pensabas en los sacerdotes de Israel? ¿Hombres de túnicas frías y manos rígidas en bancos de piedra? Pero el escriba persa vio otra cosa. Vio fuego, vio danza, vio ritmo. Vio tambores que no golpeaban, sino que latían. Vio pieles manchadas como las que aún visten los sacerdotes africanos en sus rituales. Vio a Israel como un pueblo de calor, de cuerpo, de espíritu. Y ese testimonio quedó grabado, aunque el mundo intentó borrarlo. Porque entre las páginas de la historia escrita por otros, muchas cosas se callaron. El cristianismo europeo dibujó mapas donde la verdad descendía desde el norte al sur, como si África solo hubiese recibido lo que otros trajeron. Pero escarba más profundo, y descubrirás que la semilla ya estaba allí. Antes de que Roma se bautizara, ya Etiopía cantaba salmos. Antes de que se construyera la primera catedral europea, ya los judíos Beta Israel en Gondar guardaban el sábado, practicaban la circuncisión, cocinaban con leyes kosher, y lo hacían no por conversión, sino por memoria. Esto es lo que la red afroasiática nos recuerda. La fe no fue impuesta, fue recordada. Las raíces del pacto no fueron plantadas por misioneros, sino regadas por generaciones que sabían, aún en el silencio, que llevaban algo sagrado. No es casual que los cantos de los esclavizados en América tuvieran el mismo pulso que los salmos de David, que sus lamentos escondieran códigos, direcciones, profecías, que sin leer una Biblia conocieran el ritmo de la liberación, porque esa canción venía desde antes, desde la arena, desde el Sinaí, desde Cusco. Esto no es préstamo cultural, es herencia espiritual. Y por eso, cuando hoy un descendiente de África pronuncia el nombre de Yahweh, no está aprendiendo algo nuevo, está despertando algo viejo, está volviendo a casa. África no fue el borde del mapa bíblico, fue su raíz, fue su alma, fue su tambor. Y ahora, si has caminado hasta aquí, estás listo para escuchar lo que sigue. Porque la historia no solo se lee, se canta, se baila, se encarna. Y en el siguiente capítulo, las propias escrituras hablarán. Pero ya no las escucharemos con oídos prestados, las escucharemos como quienes recuerdan su lengua madre. Parte 4. Y las escrituras proclamaron el color de los antiguos. En los días antiguos, cuando los tronos aún hablaban con la voz de Yahweh, y los pergaminos no estaban manchados por la tinta del imperio, la escritura no susurraba, gritaba, y su grito era oscuro como el ébano, fuerte como los pasos de los hijos de África. No era secreto, no era símbolo, era cuerpo, era rostro, era linaje, era piel. Mas vino una época más tarde llamada civilización, en que se alzaron pinceles ajenos, hábiles y fríos, que no pintaban con verdad sino con intención. Los rostros antiguos fueron cubiertos con velo blanco, y los nombres se volvieron sombras. Pero antes de que las manos del imperio reescribieran las escrituras con acento europeo,
La palabra de Dios hablaba sin filtro alguno. Hablaba de reyes oscuros, profetas de rostro africano y santos que caminaban con el sol en la piel. Escucha, oh hijo del exilio, y recuerda, en los días de gloria de Israel, cuando el templo aún respiraba incienso y oro, hubo un rey entre los hombres, hijo del ungido David, cuyo nombre fue Salomón. A él no solo se le dio sabiduría, se le dio también belleza, y de ella habló sin temores ni metáforas. En su cántico, que ha sobrevivido milenios, él declara con voz firme y sagrada: Negra soy y hermosa, oh hijas de Jerusalén. Así lo registra el Cantar, capítulo 1, versículo 5. No hay duda en el hebreo antiguo, Shachor, Ani Be Nabá. Negra soy y hermosa. No era una esclava la que hablaba, no era una sierva ni una extranjera. Era la voz del linaje real, del pueblo escogido, una declaración sin ambigüedad, sin vergüenza. Y, sin embargo, siglos después, traductores temerosos con manos europeas susurrarían: morena pero hermosa, como si una cosa contradijera a la otra. ¿Por qué temblaron ante esa afirmación? Porque no podían permitir que los elegidos fuesen oscuros. Porque si Salomón era negro y de su semilla vino el Mesías, entonces toda la imagen se quebraba. Toda estatua pintada, toda vitrina de catedral, todo sermón europeo colapsaría. Entonces surgió la pregunta inevitable: ¿cómo pasamos de un rey negro a un Jesús escandinavo? El hilo se halla en la distorsión y en el miedo. Pero la Escritura, fiel a sí misma, nunca lo ocultó. Mira a Moisés, el libertador. Cuando huyó de Egipto tras levantar su mano contra un opresor, encontró refugio en Madián. Allí, las hijas del sacerdote Jetro lo vieron y dijeron: un egipcio nos ha librado de los pastores. Éxodo 2:29. Ellas no oyeron su idioma, no sabían su historia, pero vieron su rostro y lo confundieron con un egipcio. ¿Por qué? Porque Moisés se parecía a ellos. ¿Y cómo lucían los egipcios antiguos antes de las invasiones griegas y romanas? Los muros de sus tumbas aún lo dicen. Las piedras de Karnak lo gritan. Sus dioses y sus reyes están esculpidos en tonos de piel que van del bronce al negro más profundo. Sus cabellos eran rizados, sus labios gruesos, sus narices anchas, eran africanos. Incluso el historiador Manetón, sacerdote egipcio del siglo III a.C., escribió que los hebreos eran parientes de los etíopes. Entonces, si Moisés era confundido con un egipcio y los egipcios eran negros, entonces Moisés también lo era, o al menos no se distinguía de los africanos. Eso no es teología, es geografía, es historia, es escritura, hasta que alguien decidió estar en desacuerdo. Pero Moisés no fue el único. José, hijo de Jacob, vendido como esclavo y luego levantado como señor de Egipto, también fue confundido. Cuando sus hermanos vinieron en busca de grano, lo vieron, lo miraron y no lo reconocieron. Él hablaba con otra lengua, vestía como noble egipcio, tenía nombre egipcio y su rostro también. Eran sus hermanos nacidos de la misma sangre, y aún así, frente a él, no vieron a su pariente, sino a un extraño. Tan profunda fue la transformación a sus ojos que al revelarse José temblaron. ¿Por qué? Porque todo lo que creían saber fue derrumbado, no solo sobre él, sino sobre su imagen de Israel, de su pueblo. Entonces, uno tras otro, los pilares caen. Moisés, egipcio; José, egipcio; Salomón, negro. ¿Qué nos quiere mostrar esto? Que los hebreos antiguos eran visiblemente africanos, que su aspecto coincidía con los pueblos que el mundo moderno ha despreciado, esclavizado y marginado. Y aquí surge la pregunta que divide. ¿Por qué se ocultó esto? Dicen, el color de piel no importa. Pero si no importa, ¿por qué fue borrado? Parte 5. Donde la sangre. Recuerda lo que los libros callaron. En los días en que los imperios dictaban la historia desde tronos de piedra y fuego, y las plumas doradas sellaban la memoria de los hombres con tinta extranjera, hubo un continente que no olvidó.
no porque sus gentes tuvieran bibliotecas de mármol, ni porque conservaran rollos de cuero bajo vitrinas sagradas. África recordó, no con palabras, sino con gestos, con costumbres, con sangre. No se trata de cuentos ni de folclores, es historia viviente, porque hay cosas que sobreviven a los naufragios del tiempo. No son las estatuas ni los edificios, sino los hábitos del alma, los reflejos del espíritu. Una madre susurrando un nombre antiguo al dar a luz. Un anciano marcando el tiempo por lunas y no por relojes. Un día separado del resto, mantenido santo sin saber ya por qué. Todo esto no son accidentes de cultura, son ecos, son latidos de una identidad que nunca murió. Comencemos donde la tierra es roja y fértil, donde el sol de Occidente toca a Nigeria y despierta al pueblo Igbo. Entre ellos, el tiempo camina distinto. Desde tiempos antiguos han practicado cosas que el mundo moderno no puede explicar con facilidad. Circuncidan a sus hijos al 8º día. Distinguen entre alimentos puros e impuros. Honran el sábado con solemnidad. Sus festividades siguen un calendario lunar y ofrecen sacrificios animales de manera casi idéntica a los antiguos rituales levíticos. Nada de esto nació de la misión europea. Al contrario, existía siglos antes de que los misioneros pisaran sus aldeas. Llaman al Altísimo Chukwu, el Creador Supremo, pero es en el sonido de su fe donde la memoria toma forma. Chike, dicen algunos de sus sabios, una palabra que resuena con el Elión, el Dios Altísimo en lengua hebrea. ¿Coincidencia? Quizás. Pero cuando las coincidencias se alinean con la ley, con la tradición, con los nombres y con los actos, dejan de ser coincidencia, se vuelven testimonio. Viajemos ahora hacia las montañas que besan el cielo del este, a Etiopía. Allí mora un pueblo antiguo que se conoce como Beta Israel. Antes de que las potencias del mundo soñaran con el sionismo moderno, estos hijos de la tierra ya conservaban la Torá como joya escondida en el alma. Guardaban las leyes alimentarias. Cubrían sus vestiduras con flecos como manda Números 15. Hablaban oraciones hebreas como si nunca hubiesen perdido el idioma del alma. No lo hacían por aprendizaje, lo hacían por instinto, porque lo llevaban en la sangre. Ellos afirman descender de la tribu de Dan, y aunque los eruditos del mundo moderno duden de esa genealogía, los hechos no pueden negarse. Durante más de 2 milenios vivieron su judaísmo sin Talmud, sin sinagogas europeas, sin rabinos del exilio babilónico, solo con la ley viva, la tradición oral y el legado impreso en la memoria colectiva. Y cuando los judíos del norte los vieron por primera vez, quedaron perplejos, porque estos africanos habían obedecido mandamientos que nadie les había enseñado. Eso no es conversión, eso es herencia. Regresemos al oeste africano, al corazón del pueblo yoruba, aquel que fue tantas veces malinterpretado como pagano. Pero bajo sus ritos, bajo su reverencia al día sagrado, bajo el uso del incienso y el aceite sagrado, late algo más profundo. Ellos también reconocen a un creador único. Guardan la palabra profética. Hablan del pacto entre el cielo y la tierra como si el Sinaí hubiera dejado huella en sus colinas. Sus nombres son oraciones. Dios ha respondido. El que nació en bendición. El que camina con el santo. ¿De dónde vinieron estas ideas? ¿Quién les enseñó a guardar el día séptimo? ¿Por qué sus ofrendas tienen semejante parecido con los antiguos sacrificios de Israel? Todo apunta a un legado escondido, pero jamás borrado. No es superstición, es memoria sagrada. Ahora imagina este escenario, mientras las grandes potencias del norte les decían: ustedes son gentiles, incivilizados, del otro lado del océano. Pueblos enteros vivían como israelitas sin llamarse así. Circuncidaban a sus hijos, evitaban carnes impuras, adoraban al Altísimo por nombres ancestrales. Nunca recibieron una Biblia, nunca tuvieron templos de piedra, y sin embargo, vivían como si recordaran cada palabra del pacto. Y entonces, un dato que hace temblar los cimientos de la historia oficial. En los años 70,
Un investigador preguntó a los sabios Igbo por qué guardaban esas leyes. Su respuesta fue simple, pero devastadora. Somos hijos de Eri, y Eri vino del este. Él nos enseñó los caminos del pacto. Eri. Ese nombre aparece en Primera Crónicas 7:25. Eri, hijo de Gad, nieto de Jacob. Un nombre hebreo, un patriarca. ¿Es posible que este ancestro haya viajado desde Canaán hasta África Occidental? No podemos afirmar tal cosa con certeza o arqueológica, pero la tradición oral de los Igbo lo grita desde generaciones. Hablan de un hombre que vino del este, que trajo consigo la ley, que les enseñó a honrar al Creador. La historia se repite. Un éxodo no contado, un pueblo guiado por la fe, no por la geografía. Una alianza sellada, no en pergaminos, sino en práctica, en memoria viva, en obediencia transmitida. Y aquí viene la tragedia oculta. Muchos de estos pueblos, Igbo, Yoruba, Beta Israel, Lemba, fueron blanco del comercio transatlántico de esclavos. ¿Coincidencia? ¿Number? Porque aquellos que aún llevaban los ecos del pacto eran una amenaza para los imperios que construían su dominio sobre el olvido. Los descendientes de profetas fueron encadenados. Los herederos del pacto fueron marcados como propiedad. Porque esto no se trató de racismo solamente. Fue espiritual, fue estratégico, fue profético. Deuteronomio 28 lo había dicho: serás esparcido entre las naciones. Pero también prometía algo más: un día yo te recogeré. ¿Y si ese día ha llegado? ¿Y si el tambor que suena en la selva nigeriana no es tribalismo, sino liturgia? ¿Y si recordar las costumbres de nuestros ancestros no es romanticismo, sino despertar? ¿Y si aquellos a quienes llamamos africanos han sido Israel todo el tiempo? La sangre recuerda lo que los libros intentaron borrar. El alma no olvida lo que Yahweh selló. Y los que fueron esparcidos están empezando a escuchar el llamado. El regreso no es físico solamente, es espiritual, es identitario, es divino. Prepárate, porque lo que viene a continuación fue escrito hace milenios y está hablando ahora. ¿Por qué en los vitrales y los libros infantiles los íconos de fe tienen ojos azules y piel de marfil? ¿Por qué las Biblias coloniales representaron a Jesús como un pastor nórdico? ¿Por qué fue necesario suprimir la negritud si no importaba? Importa no por vanidad, sino porque la mentira contada 1000 veces se convierte en dogma. Importa porque la verdad ha sido pisoteada. Porque mientras se decía que Dios no tiene color, se pintaba con uno solo. Y el Nuevo Testamento no rompe este patrón. En Hechos 21:38, el apóstol Pablo es confundido también con un egipcio por un comandante romano. Una vez más, la semejanza es tan clara que ni los soldados imperiales podían notar diferencia entre un hebreo y un africano. Una vez, 2 veces, 3 veces. El patrón se establece. El profeta Jeremías, testigo del lamento de un pueblo caído, escribió en Lamentaciones 5:10: Nuestra piel se ennegreció como un horno, por causa del ardor del hambre. Algunos leen esto como metáfora del sufrimiento, pero antiguos rabinos lo entendían también como una confirmación de la pigmentación real de un pueblo oscuro, ennegrecido aún más por la tragedia. La Biblia no borra esto. Nosotros lo hicimos, o más bien, lo hizo el mundo que temía a la verdad de la negritud sagrada. Y aquí estás tú, descendiente de aquellos que caminaron por el desierto, cuyas huellas aún queman en la arena del Sinaí. Tú, a quien se dijo que eras hijo del esclavo y no del profeta. Pero las Escrituras dicen otra cosa. Tienes una elección: seguir leyendo la Biblia con los ojos del conquistador o verla con los ojos del testigo. Volver a las palabras de Salomón: soy negro y hermoso, no en símbolo, sino en carne, no como pecado, sino como promesa. Y esta historia no termina aquí, porque aunque muchos han intentado sepultar esta verdad, África la guardó. Mientras el mundo intentaba olvidar, las tribus recordaron. A Yahweh lo llamaban por nombre en canciones transmitidas sin pergamino. La Torá vivía no en papiro, sino en memoria.
Desde los montes de Etiopía hasta las riberas de Nigeria, pasando por las aldeas de Ghana, el eco del Sinaí no se extinguió. Y en la próxima parte de este viaje, caminaremos con los que nunca dejaron de recordar, aunque el mundo dijera que habían olvidado, porque la fe no murió, solo esperó. ¿Y tú? ¿Estás listo para escucharla? Parte 6. Cuando la maldición se convirtió en memoria. En los días antiguos, cuando las voces de los profetas aún recorrían las montañas de Canaán y el eco de los pactos resonaba en los corazones de un pueblo escogido, hubo una advertencia. No una amenaza vacía, ni palabras lanzadas al viento, sino un decreto sellado por el mismo aliento de Yahweh. Era el tiempo de Moisés, el siervo que había guiado a Israel fuera de las garras del faraón. Ante la entrada a la tierra prometida, Yahweh habló nuevamente, no con la dulzura de las bendiciones, sino con el peso del juicio. Allí, en Deuteronomio capítulo 28, quedó registrada una profecía que no muchos se atrevieron a leer hasta el final. Porque entre las promesas de prosperidad se alzaba una sombra más antigua que el mismo exilio. Una maldición que traería dolor, desarraigo y esclavitud. El pacto era claro. Si obedeces, vivirás entre las naciones como cabeza y no cola. Pero si olvidas mi voz, entonces vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y así fue escrito, palabra por palabra, sin adornos ni consuelo. Y Yahweh te llevará de nuevo a Egipto en barcos, no en caravanas, no por tierra, sino en naves marítimas. Gigantes flotantes, cargando cuerpos encadenados, hombres y mujeres de piel oscura, ojos ardientes y corazones rotos. Barcos como los que surcaron el Atlántico siglos después, transportando a millones de africanos desde la costa oeste hacia un nuevo cautiverio, más brutal que el de los faraones. No fue alegoría, no fue hipérbole, fue destino. Allí os ofreceréis en venta como esclavos y esclavas, pero no habrá comprador. ¿Quién podría negar el eco de estas palabras en la historia reciente? Cuerpos ofrecidos como propiedad, hijos vendidos como bestias, mujeres separadas de sus bebés, todo bajo el sol de las plantaciones, mientras los cañones de Europa custodiaban su botín. Otra vez la Escritura clamaba, tus hijos e hijas serán entregados a otro pueblo, y tus ojos lo verán, y desfallecerán por ellos todo el día, sin fuerza en tu mano. Serás oprimido y aplastado continuamente, y enloquecerás por lo que tus ojos verán. El extranjero que vive en medio de ti se elevará sobre ti muy alto, y tú descenderás muy bajo. Él te prestará a ti, y tú no le prestarás a él. ¿Y no fue así? Las madres africanas vieron a sus hijos llevados lejos, sin poder hacer nada. Las familias lloraron generaciones perdidas. Las naciones esclavizadas fueron pisoteadas por los mismos extranjeros que se beneficiaban de su dolor. El dolor era real, la profecía cumplida. Muchos, en sus cátedras de teología, dijeron que aquello era simbólico, que Moisés hablaba en parábolas, que esas maldiciones eran meras advertencias, exageraciones orientales para mantener a raya al pueblo. Pero la historia africana habla otro idioma, uno de cicatrices y de memoria viva, porque los descendientes de los cautivos no leyeron esa maldición desde los libros, la vivieron en su carne. La palabra hebrea usada para barcos es oniot, no barcas pequeñas, sino grandes embarcaciones de carga. Y Egipto, en la simbología bíblica, nunca fue solo una tierra. Fue una condición, una figura del cautiverio. Por eso, cuando Yahweh habló de llevar a su pueblo de nuevo a Egipto, no se refería a los mismos mapas, sino al mismo yugo, y así ocurrió. No en una ocasión, sino en oleadas. Primero el exilio asirio, luego la dispersión babilónica, después el asedio romano. Pero lo más cruel vino con el comercio transatlántico. En aquel entonces, muchos de los capturados eran hombres y mujeres que guardaban costumbres hebreas, observaban el sábado, no comían cerdo, circuncidaban a sus hijos, usaban nombres antiguos y oraban en dirección al este. Sus raíces eran claras, aunque su idioma ya comenzaba a mezclarse con lenguas tribales. Ellos fueron los israelitas olvidados.
no por Yahweh, sino por la historia. Yahweh no dejó sus advertencias sin promesa. Después del capítulo oscuro, vino una luz. Y acontecerá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición, y volvieres a Yahweh tu Dios, entonces Yahweh restaurará tu cautiverio, y te recogerá de entre todas las naciones donde te hubiere esparcido. He aquí la resurrección tras la maldición. El mismo que dispersó promete reunir, el mismo que hirió promete vendar. Pero hay una condición: recordar, volver. Esto no fue solamente un castigo, fue una disciplina con propósito. Como un padre que azota al hijo para corregirlo, así Yahweh trató con Israel. Pero el castigo solo permanece mientras el hijo no regresa. Entonces, ¿por qué te contaron otra historia? ¿Por qué te dijeron que tu pasado comenzó con cadenas y látigos? ¿Por qué ocultaron que los mismos esclavos que oraban en los campos de algodón ya conocían a Yahweh mucho antes que sus opresores? ¿Por qué borraron tu nombre, te prohibieron leer la Biblia, castigaron a quienes enseñaban el hebreo? No fue ignorancia, fue estrategia. Porque si el esclavo alguna vez descubría que descendía de reyes, que había heredado un pacto, que su lengua y sus costumbres estaban registradas en las páginas sagradas, entonces todo el sistema de opresión colapsaría. El conocimiento fue suprimido, la verdad silenciada, pero no por siempre. Hoy la voz del pacto antiguo comienza a resonar en los oídos de una generación hambrienta de raíces. Aquellos que sienten, aunque no lo sepan, que las palabras del Deuteronomio no están muertas. Viven en ellos, hablan desde sus sueños, arden en sus corazones. Y por eso debes entender esto. Las maldiciones fueron reales, pero no son el final. La Escritura no termina con lamento, sino con restauración. Y si tú escuchas, si tú recuerdas, si tú vuelves, entonces también tú serás parte de esa promesa. El retorno no es político, no es activismo, es obediencia, es identidad redimida. El mundo dice que todo es coincidencia, pero Yahweh no escribe casualidades. Cada esclavo que cantó en los campos, cada alma arrancada de África, cada lágrima vertida, fue parte de un retorno que ahora comienza a despertar. Así que si lees estas palabras y algo dentro de ti se agita, no lo ignores, es el eco del pacto. Y lo que viene en la próxima parte no es menos impactante, porque si las Escrituras revelan la verdad y la historia la confirma, entonces debemos preguntar, ¿quién lo ocultó? La respuesta está por revelarse y cambiará todo lo que creías saber. Parte 7. El gran encubrimiento. Crónicas del silencio y la manipulación sagrada. En los corredores ocultos del tiempo, donde las verdades se cruzan con el olvido y las promesas son susurradas por los huesos del pasado, yace una historia enterrada con esmero. No fue un error, no fue omisión, fue obra deliberada. Una estrategia cuidadosamente diseñada, como un velo tejido por manos poderosas para cubrir un rostro que jamás debía ser visto. El rostro de una verdad antigua, peligrosa, redentora. Hubo una época en que la fe no estaba pintada, ni controlada, ni domesticada por reinos. Era viva, vibrante, profundamente arraigada en una tierra de pueblos oscuros y sabios que caminaban en pacto con su Creador. Pero cuando los imperios nacieron con hambre de poder y control, esa llama fue sofocada. Así comenzó el gran encubrimiento, una conspiración de silencios, reescrituras y sustituciones, no simplemente para borrar, sino para reemplazar, para exiliar la identidad de los elegidos a la sombra y vestir con santidad a los invasores. El primer acto no fue en secreto, sino en el concilio. Año 325 después del Mesías, en la ciudad de Nicea. Allí, emperadores y obispos se sentaron no a orar, sino a dictar. Decidieron qué libros vivirían, qué palabras callarían, qué rostros representarían la divinidad. El nazareno hebreo, nacido en tierra marrón, con rostro del desierto y lengua semítica, comenzó a ser transformado. No en doctrina, sino en imagen, en arte,
Una percepción. Lo sagrado cambió de color. Las raíces hebreas de la fe fueron sistemáticamente podadas. Se eliminaron las festividades bíblicas. Se tacharon las costumbres hebraicas como judaizantes. Se recubrió el mensaje con capas de mármol romano y se blindó el relato con vocabularios latinos. Los sabios de África del Norte, hombres como Orígenes, Tertuliano o Agustín, fueron blanqueados en los retratos y descontextualizados en los textos. Sus rostros reales no convenían al nuevo evangelio de los tronos. Y cuando los barcos comenzaron a surcar los mares del oeste, siglos después, llevando cadenas y cargamentos de carne humana, el encubrimiento adoptó su forma más cruel. Los hijos de la alianza, ahora despojados, fueron marcados como bestias, subastados como mercancía, y su historia sagrada reducida a mitos primitivos. No bastaba con esclavizar el cuerpo, había que encarcelar la memoria. En púlpitos adornados, hombres de sotana predicaron una herejía disfrazada de mandato divino. Usaron el nombre de Cam para justificar la esclavitud del continente africano, ignorando que la Escritura nunca maldijo a Cam, sino a Canaán. Torcieron el texto, lo sellaron con autoridad eclesiástica y proclamaron al mundo que el color de piel determinaba el destino espiritual. Fue la santa blasfemia, pero lo más atroz no fue la mentira, fue el conocimiento silenciado, porque hubo exploradores, cronistas y misioneros que supieron, que vieron con sus propios ojos, en aldeas del África Occidental, tribus enteras que practicaban la circuncisión, que santificaban el séptimo día, que evitaban alimentos impuros, que clamaban al Altísimo con nombres como Yahuwah. Aquellos registros no se publicaron, no se enseñaron, no se compartieron, fueron archivados en la oscuridad. ¿Por qué? Porque si los hijos de África eran descendientes de Israel, entonces el comercio de esclavos no solo era un crimen humano, era un asalto espiritual, una traición al pacto, y aceptar eso habría tambaleado los cimientos de las iglesias, las universidades, los imperios. Así que se reformó el arte. El Mesías fue pintado con ojos celestes. Los apóstoles se volvieron europeos. Los profetas fueron embellecidos con túnicas de seda italiana. En los márgenes de las Biblias ilustradas, si aparecía algún africano, era en calidad de siervo, no de patriarca, de testigo, no de protagonista. Así, generación tras generación, se internalizó la mentira. Lo sagrado es blanco, lo negro es esclavo. Pero en las grietas de ese encubrimiento surgieron voces. Algunas fueron acalladas, otras resistieron. Desde quilombos en Brasil hasta comunidades del sur estadounidense, desde tribus etíopes hasta campos de algodón, la memoria se mantuvo como fuego en las entrañas. Las canciones, los rituales, los nombres antiguos, todo hablaba de un origen más profundo que África misma, un origen que conducía al pacto, a la Torá, al Altísimo. Y he aquí el despertar. En la era del conocimiento, los velos ya no pueden sostenerse. Los manuscritos resurgen. Las pruebas genéticas corroboran lo que antes se llamaba herejía. Las comunidades en América, el Caribe, África y Europa están uniendo los hilos dispersos. La esclavitud no solo no logró destruir la identidad hebrea en África, solo la escondió por un tiempo. Ahora, la pregunta que antes era teoría se convierte en revelación. ¿Y si los hebreos que caminaron con Moisés, que oyeron a los profetas, que soportaron el exilio, eran los antepasados de los esclavizados? ¿Y si los descendientes del pacto fueron vendidos, marcados y exiliados? No por casualidad, sino por causa del pacto quebrantado. El miedo de quienes cubrieron esta verdad no era sin fundamento, porque si el pueblo del exilio despierta, si reconoce su herencia, si retorna al Creador de sus padres, las cadenas se rompen, no solo las externas, también las internas, porque el que sabe quién es no puede ser definido por quienes le oprimen. Y si tú, lector o escucha, sientes que algo dentro de ti vibra con estas palabras, si los ecos de este relato resuenan como si siempre hubieran estado contigo, entonces ya no estás siendo informado, estás siendo recordado, porque lo que fue enterrado no fue solo historia, fue identidad.
Y ahora, en la siguiente parte, nos moveremos de las ruinas del pasado al amanecer del presente. Allí, entre comunidades que vuelven a cantar los salmos antiguos, que guardan el sábado, que visten con modestia y recuerdan a Yah, está surgiendo algo más que una verdad. Está renaciendo una nación profética. Parte 8. El retorno del eco antiguo. Hubo un tiempo en que la voz del Altísimo resonaba en medio de su pueblo, como un trueno sobre las montañas, como un susurro entre los cedros del Líbano. Pero con el paso de los siglos, aquella voz pareció desvanecerse, no porque se extinguiera, sino porque fue ahogada. Enterrada bajo siglos de cadenas, opresión y mentiras, esa verdad ancestral aguardó. Silente, pero no ausente. Dormida, pero no muerta. Como una semilla bajo la tierra, esperaba el momento en que el rocío del Altísimo tocara de nuevo las almas de sus herederos. Y ahora, en estos días finales, esa semilla comienza a brotar. Desde las costas desgarradas de África Occidental, donde una vez partieron los barcos del lamento, hasta los callejones del Caribe donde la sangre de los ancestros aún gime en las piedras, se escucha un murmullo que se ha convertido en voz, una voz que pronto será estruendo. No es grito de guerra ni clamor de venganza, es el llamado del recuerdo, es el sonido de un pueblo que, tras siglos de oscuridad impuesta, comienza a recordar quién es. En pequeñas aldeas de Ghana y Nigeria, en los rincones olvidados de Brasil, en comunidades marginales de Nueva York, en templos camuflados entre las colinas de Jamaica y aún en los desiertos del sur de África, algo se ha despertado. Un fuego que ninguna religión organizada ha podido contener. Una revelación que no proviene de tronos ni púlpitos, sino del corazón mismo de aquellos que fueron dispersados. Ya no preguntan, ¿qué nos hicieron?, sino, ¿qué olvidamos? Y al hacerlo, las piedras mismas parecen responder. No es una conspiración, no es una moda pasajera. Es la memoria que clama desde la médula de los huesos, la sangre que canta antiguos cantos, el alma que reconoce al Padre, aunque se le haya dicho 1000 veces que Él no se parece a ellos. No son simplemente africanos redescubriendo su historia, son descendientes del pacto, aquellos cuyos antepasados escucharon la voz de Yahweh en el Sinaí, y que ahora, tras una larga noche, vuelven a oírla en sus sueños, en sus oraciones, en las escrituras que una vez les fueron prohibidas. No llevan todos un mismo nombre. Algunos se llaman hebreos negros, otros israelitas dispersos. Algunos no tienen nombre, solo convicción, pero no importa el título, porque el Espíritu no necesita etiquetas para soplar, y sopla con fuerza sobre aquellos que se atreven a preguntar: ¿y si fuimos nosotros los que cruzamos el Mar Rojo? ¿Y si nuestras lágrimas en el exilio no fueron por azar, sino cumplimiento de una antigua advertencia? Así, lo que muchos llaman historia alternativa, otros lo sienten como destino recordado. Este retorno no se enmarca en estructuras humanas. No es un reavivamiento institucional, es un reencuentro con el Eterno, lejos de los templos de mármol y las teologías del opresor. Es un volver a las raíces, no con amargura, sino con anhelo, porque la esclavitud no fue el inicio, fue la consecuencia, y antes de ella hubo promesa, y después de ella, restauración. Algunos comienzan por guardar el Shabbat en secreto, temiendo el juicio de los suyos. Otros aprenden hebreo por las noches, como si cada palabra fuera una llave a la memoria perdida. Otros estudian la Torá no como un libro ajeno, sino como carta escrita por un padre ausente. Y están aquellos que no saben explicar por qué, pero sienten una voz en lo profundo que les dice: tú eres mío, aunque el mundo lo haya olvidado. No se trata de un despertar reciente. En el siglo XIX ya se alzaban voces afrodescendientes en América clamando que el pueblo negro era el Israel disperso. Esas voces fueron silenciadas, burladas, deslegitimadas por universidades y púlpitos, pero no se apagaron. De Harlem a Lagos, de Surinam a Ciudad del Cabo,
nacieron comunidades decididas a revivir los días antiguos. Estudiaron, resistieron, cantaron salmos en medio del polvo. Y lo que comenzó con unos pocos fue creciendo como un río que se alimenta de cientos de manantiales. Hoy, ese río se ha desbordado. Las fronteras no lo detienen. Internet ha unido lo que los imperios separaron. La profecía fluye por las redes. La genealogía se reconstruye. La historia se corrige. Y aunque no todos estén de acuerdo en teología o costumbres, el latido es uno. Fuimos dormidos, pero ya no más. Y este recordar no es odio, no es revancha, no es altivez, es sanidad. Porque el olvido fue impuesto, pero la identidad está grabada en lo profundo. Quienes despiertan no lo hacen para dominar, sino para caminar con dignidad. No para señalar, sino para curar heridas que llevan siglos abiertas. Y en ese caminar, los traumas heredados se quiebran. Las cadenas invisibles caen. Los que se veían como esclavos comienzan a verse como herederos del Altísimo. Este nuevo día molesta a quienes lucraron del silencio. Los sistemas basados en la amnesia tiemblan ante una generación que ya no acepta narrativas prestadas. Porque una juventud que sabe de dónde viene no puede ser manipulada, ni comprada, ni extinguida. Y cuando los jóvenes preguntan, ¿quién soy en verdad?, los cimientos del engaño se agrietan. La cultura ya está cambiando. Músicos cantan versos sagrados con voz ardiente. Directores de cine empiezan a retratar profetas con piel de ébano. Escritores reconstruyen la diáspora no como tragedia, sino como parte del plan divino. Todo está siendo sacudido por la verdad. Y el adversario lo sabe. Por eso tiembla, porque aquel que conoce su identidad recupera su poder. ¿Cómo saber si este despertar es genuino? El Mesías dejó una señal. Dijo, mis ovejas oyen mi voz. No dijo que nunca se extraviarían. Dijo que cuando Él hablara, ellas sabrían. Y eso está sucediendo. La voz está resonando. Y los dispersos están regresando. No con trompetas, sino con lágrimas. No con mapas, sino con memorias. No con rabia, sino con esperanza. Sí, hay confusión. Sí, hay dolor. Pero también hay luz. Una luz que no viene del sol, sino de la promesa eterna. No basada en política, sino en pacto. No centrada en color, sino en propósito. Así que, si al leer estas palabras algo se ha encendido en tu alma, no lo apagues. Ese fuego no es del hombre, es del Creador. Tal vez no sepas todo, no importa. El despertar comienza con un paso. Y si ya sientes el llamado, entonces ya estás caminando, porque en la próxima parte entenderás que ser Israel no es solo una cuestión de linaje, sino de llamado. Un llamado a vivir como hijos del pacto, en medio de un mundo que ha olvidado el pacto. El retorno ha comenzado. Parte 9. El legado del pacto. No basta con despertar la memoria si no se despierta también el deber que viene con ella. Porque recordar quién eres es apenas el primer paso de un camino mucho más profundo. Los antiguos sabios lo sabían. No es el linaje el que sostiene el pacto, sino la obediencia viva. No es la herencia lo que enciende la luz, sino la fidelidad diaria. Ser Israel en este tiempo, en este mundo moldeado por la codicia, la indiferencia y la confusión, no es portar un nombre, ni vestir un manto, ni comer de cierta manera. Es más que aprender palabras antiguas o seguir calendarios santos. Todo eso puede ser símbolo, señal, raíz, pero no tronco. El corazón del asunto es el pacto. Y el pacto no es un adorno espiritual, es un fuego, una alianza viva, exigente, que arde entre Dios y el alma de su pueblo. Antiguamente, cuando el Altísimo extendió su mano al monte Sinaí, no entregó un libro vacío de vida, entregó instrucciones de justicia, no solo sobre cómo orar o cómo adorar, sino sobre cómo vivir, cómo cuidar al huérfano, al extranjero, al pobre, cómo liberar a los endeudados cada 7 años, cómo proteger la tierra, cómo repartir la riqueza, cómo tratar a tu prójimo con integridad. El pacto fue, desde el principio, una revolución moral.
Por eso, despertar hoy como parte de ese pueblo no puede limitarse a la emoción de haber sido elegido. No se trata de orgullo racial ni de superioridad espiritual. Se trata de responsabilidad. Si has oído el llamado, si en ti vibra la sangre de los antiguos dispersos, entonces también vibra el deber de vivir distinto, de brillar donde otros se esconden, de amar donde otros odian, de ser justo donde otros buscan ventaja. El llamado a ser Israel no es una marca exclusiva para los perfectos. Es una misión para los que recuerdan. Recordar no solo el dolor del exilio o la violencia de la esclavitud, sino el propósito que el Creador asignó desde antes del cautiverio. Ser luz entre las naciones. No una antorcha arrogante, sino una lámpara humilde. Una forma de vida que refleje al Dios que es justicia, misericordia y verdad. Muchos han confundido este llamado. Lo han reducido a ritual. Lo han limitado a apariencia. Lo han usado para excluir en vez de restaurar. Pero el Eterno no se limita al linaje visible. Como está escrito, no es israelita el que lo es solamente en lo exterior, sino el que lo es en el corazón. No se trata de negar la sangre, sino de mirar más allá de ella, porque el pacto verdadero no se hereda en silencio, se vive con fidelidad. Y si hoy tú estás escuchando esta verdad, si algo dentro de ti resuena con la voz de los antiguos profetas, entonces debes saber, este conocimiento no es un trofeo, es una antorcha. Se te entrega no para que te sientas más, sino para que ilumines más. No para elevarte, sino para servir. Porque Israel fue escogido no por su grandeza, sino para mostrar la grandeza del Creador. Esta misión sigue vigente. Y aunque el mundo ha cambiado, la esencia permanece. Aún hoy, en barrios olvidados y ciudades modernas, el eco del pacto despierta corazones. Un joven en Kinshasa deja la violencia porque ha encontrado la ley. Una madre en Puerto Príncipe comienza a guardar el sábado con sus hijos. Un poeta en Nueva Orleans escribe versos sobre el éxodo en lugar de odio. Un predicador en Recife redescubre la Torá y enciende la fe de su gente. No es uniforme, no es idéntico, pero es verdadero, porque el retorno a la identidad no es un regreso al pasado como museo, es una restauración activa, una siembra de justicia en medio del caos moderno. Y esa restauración no es religiosa, es espiritual, no es de instituciones, es del alma. Jesús, aquel que muchos conocen como Salvador, no vino a crear una religión distinta. Vino a recoger a las ovejas perdidas de la casa de Israel, a recordarles quiénes eran, a renovar el pacto no con dogmas, sino con vida. Él dijo, ustedes son la luz del mundo. Y también dijo, mis ovejas oyen mi voz. Y si hoy tú estás oyendo esa voz, no importa cuán lejos hayas estado, estás siendo llamado. Ser Israel hoy es reconocer esa voz y caminar hacia ella. No con perfección, no con arrogancia, sino con reverencia, con humildad, con disposición. Es entender que tu vida tiene un propósito más grande que sobrevivir. Tiene la tarea sagrada de sanar, enseñar, guiar, levantar, y así esta historia, que muchos dijeron que estaba muerta, olvidada, enterrada bajo los siglos, sigue viva, en ti, en tus decisiones, en tu manera de vivir, en cómo amas, en cómo compartes, en cómo perdonas, porque el pacto no es letra muerta, es sangre que recuerda, es espíritu que llama. Y esto nos lleva a lo inevitable, a la última parte de este viaje. En la próxima página veremos que esta historia no termina con el conocimiento ni con el regreso, termina con la transformación, porque ser Israel no es solo saber quién eres, es vivir como quien fuiste llamado a ser desde el principio de los tiempos. Parte 10. El retorno del aliento eterno. No confundas este despertar con revuelta. No lo llames insurrección. No se alza espada ni se derriba trono. Lo que presencias aquí no es rebelión. Es algo mucho más profundo, más antiguo, más sagrado. Esto es resurrección. Y aunque tus pasos te han traído hasta este umbral, debes saberlo. No has llegado al final.
Apenas has tocado el borde del principio. Has viajado por desiertos sellados, por imperios polvorientos, por palabras enterradas y mapas falsificados. Has oído nombres olvidados por el mundo, pero no por el cielo. Has sentido la voz que susurra desde las montañas de Persia hasta los pueblos de África. Y no fue para alimentar orgullo ni dividir naciones. No fue para levantar banderas ni construir trincheras. Fue para recordar lo que fue decretado desde la eternidad, que tú perteneces a algo que nunca murió, aunque el mundo intentó enterrarlo. Porque no eres un accidente del exilio, ni un eco apagado de cadenas rotas. Eres parte de una canción eterna que aún vibra en los huesos de los dispersos. Una melodía escrita antes de que hubiera fronteras, cuando los nombres eran promesas, no números. Una historia que no comenzó con barcos negreros, ni terminó en plantaciones. Una historia cuyo principio fue pacto y cuyo final es restauración. Sí, el mundo lo mirará con ojos confundidos. Algunos lo llamarán locura, otros lo tacharán de rebelión. Pero no lo entienden, porque no pueden entender lo que no sembraron, porque esto no germina por decreto de reyes ni aprobación de iglesias. Esta resurrección no viene de palacio ni púlpito, viene del Espíritu que sopla donde quiere y llama a los suyos por nombre. Durante generaciones, los herederos caminaron como mendigos. Los descendientes de profetas hablaron con acento prestado. Las hijas de reinas se vieron como siervas. Los hijos del pacto temieron su propio reflejo, pero eso se está quebrando. Ya no pueden mantener cerrada la puerta de la memoria. Ya no pueden apagar el fuego que Yahweh encendió desde el principio. Mira a tu alrededor. Siente cómo tiembla el suelo, no por guerras, sino por testimonio, no por violencia, sino por verdad. Porque los que un día fueron llamados no pueblo, ahora están siendo recordados. Las ovejas que vagaban entre sombras ahora reconocen la voz del pastor eterno, y esa voz no se silencia con burla ni con leyes, porque es la voz que habló y el mundo fue, la voz que dijo, sea la luz, y fue la luz. No todos lo entenderán. Algunos se reirán, otros se levantarán contra ello, y sí, algunos intentarán apagar esta llama, como han hecho por siglos. Pero no se puede anular lo que el Altísimo ha sellado con su propio nombre. Esto no es moda, no es ideología, no es revanchismo, es cumplimiento, es retorno, es la rueda del tiempo girando hacia su diseño original. Es lo que los profetas vieron entre lágrimas, lo que los salmos susurraron en las noches del exilio, lo que el Mesías proclamó en caminos polvorientos, en lenguas de pueblo, en parábolas escondidas a los sabios. Es la restauración de lo disperso, el llamado del pacto dormido, la sanación de la herida de Jacob, la recolección del remanente entre las naciones. Y si has llegado hasta aquí, hasta esta página, esta palabra, este fuego, entonces entiende, no es casualidad. Tal vez desde antes de ser formado en el vientre, fuiste destinado a despertar, a recordar, a caminar distinto, a enseñar lo que el sistema no pudo borrar, a hablar en la lengua olvidada del pacto, a vivir no para el aplauso, sino para la verdad, no en soberbia, sino en obediencia. Porque cuando Israel despierta, no solo cambia su destino, el mundo entero tiembla, las estructuras se sacuden, las mentiras se desmoronan, y no por poder militar ni por conquista política, sino por testimonio vivo, por vidas que respiran Torá, por jóvenes que dicen no a la corrupción, por padres que restauran el sábado, por comunidades que caminan en justicia cuando el mundo elige oscuridad. Así que no te detengas ahora. Ora, investiga, escucha, camina, sé diferente. No por rebeldía, sino por memoria. No por moda, sino por pacto. No temas ser llamado loco. Teme olvidar tu llamado. Porque este viaje no termina con saber quién eres. Comienza cuando decides vivir como quien fuiste llamado a ser. Cuando tus pasos resuenan como testimonio. Cuando tus palabras restauran lo que fue desgarrado. Cuando tu obediencia abre caminos donde antes había cadenas. La tierra aún aguarda a los hijos del pacto. Los cielos aún escuchan el nombre de Jacob, Yahweh,
Yahweh aún llama a los suyos por nombre. ¿Lo oyes?